Debe, pues, suspenderse toda actividad de negociación salarial entre los sindicatos y los empresarios, así como todo proceso de reajuste automático de salarios de acuerdo con índices preestablecidos. Será el Estado el que establecerá periódicamente el aumento que deberán tener los salarios. El ex ministro de Economía de la última dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz, marcó con estas palabras el puntapié inicial de lo que sería la política represiva durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Este discurso delimitó el comienzo de una nueva etapa en el sindicalismo argentino. En los años posteriores al golpe del 24 de marzo de 1976, se produjo el cierre de más de 20.000 fábricas y la clase trabajadora se vio afectada por políticas represivas en lo económico y lo laboral. Uno de los intereses que perseguía el gobierno dictatorial era dar marcha atrás con el proceso de industrialización nacional llevado a cabo hasta el momento. Según el sindicalista Víctor de Genaro, ex secretario general de la Central de los Trabajadores Argentinos, el 67% de los desaparecidos son trabajadores, ya que se apuntaba a destruir a los activistas, delegados y algunos secretarios generales. La intención era clara: había que fracturar el poder de los obreros organizados. La recuperación de la democracia en nuestro país contó con una gran lucha de parte de la clase trabajadora argentina y de los dirigentes sindicales que habían sido perseguidos durante la dictadura. Recordemos que presentamos el informe en el juicio de genocidio ante el juez Garzón, donde el 67% de los desaparecidos eran sindicalistas o militantes de los trabajadores. Sin embargo, hubo dirigentes sindicales que fueron cómplices de la dictadura a nivel de las conducciones, como llegó a ser Triaca y Valdesini, a decir que no había desaparecidos en la dictadura ante el juicio de las Fuerzas Armadas, a las juntas militares, en el juicio de recuperar la democracia. Eso hizo que siempre hubiera una pulseada entre diferentes sectores del sindicalismo, que fue profundizándose hasta mostrarse una construcción del sindicalismo empresarial. Ya dejaban de ser solamente burócratas, sino también pasaban a ser empresarios. Este periodo nefasto en la historia argentina se llevó a más de 30.000 personas, dejó a la sociedad abatida y las peores deudas económicas del país. Finalmente, el 10 de diciembre de 1983, asumió en un marco democrático el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. El recién electo presidente declaró un enfrentamiento abierto con los sindicatos al enviar al Congreso un proyecto de reforma conocido como Ley Mucci, que establecía la democratización y el reordenamiento de los gremios. Esta medida, que pretendía reducir el poder sindical, fue ampliamente rechazada en más de 10 huelgas generales. Carlos Alderete, en ese momento secretario del sindicato Luz y Fuerza, recalcó la importancia que tuvo el movimiento sindical durante la gestión radical, ya que fue capaz de llevar a cabo sucesivas huelgas que impidieron ir en contra de los obreros. No olvidemos que en lo de Alfonsín hubieron 11 paros, que después el propio Ubaldini dijo anecdótico. Nosotros creemos que no es anecdótico porque han sido 11 paros y que esos 11 paros realmente no le han permitido que avanzaran mucho más en contra de los obreros, ¿no? Así ha sido con distintas leyes. En las últimas leyes no hemos tenido la fuerza suficiente en el movimiento obrero como parar la última ley antiobrera que se han dictado tanto en la Alianza como también en este gobierno. En 1987, el gobierno cambió su táctica de confrontación con el movimiento obrero y nombró a Alderete como ministro de Trabajo. Un año después, se promulgó una nueva ley sindical que fue apoyada por el sector obrero. De Genaro explicó cómo cambió la postura del mandatario y qué reacciones surgieron desde las bases. En la época de Alfonsín hubo las primeras confrontaciones cuando aparece las medidas del Plan Austral, no al principio, sino después, realizándose un gran acto el 23 de mayo de 1985, que fue el comienzo de la confrontación contra las políticas de ajuste y de la economía de guerra de Alfonsín. A partir de eso hubo paros, movilizaciones. Alfonsín convocó a participar a una dirigencia sindical, a dirigentes sindicales de los 15, a los más encumbrados dirigentes en el Ministerio de Trabajo, y ahí se gestó la ley de asociaciones profesionales que rige en la actualidad, que
con un acuerdo entre Lorenzo Miguel y Alfonsín, y que por suerte la Corte Suprema en estos días acaba de declarar su corazón de la ley como inconstitucional. Después de la derrota de Alfonsín del 87 hubo una recomposición en el movimiento sindical y comenzó un camino hacia la aparición de Menem. El brote hiperinflacionario de 1989 llevó al líder de la Unión Cívica Radical a pasarle su mandato a Carlos Saúl Menem. El peronismo asumió en un estado de emergencia del país, donde el desempleo era masivo y los fenómenos de la subocupación, el trabajo en negro y la disminución del número de obreros industriales eran moneda corriente. La política neoliberal del gobierno menemista modificó la tradicional relación del peronismo con los sindicatos, los apartó de los centros de poder e impulsó políticas que impactaron negativamente en la situación laboral. La crisis del sindicalismo peronista produjo la fractura de la Confederación General del Trabajo, que en 1991 se dividió en la Central de los Trabajadores Argentinos, en el Movimiento de los Trabajadores Argentinos y en la Confederación General del Trabajo. Hasta 1995, el representante del Partido Justicialista contó con un gran apoyo de la población por controlar la inflación. Por otro lado, fue desprestigiado por corrupción. La mesa de enlace conformada por la CTA, MAT y la corriente clasista y combativa impulsaron movilizaciones y huelgas generales en contra de las políticas económicas y las reformas de flexibilización laboral del menemismo. De Genaro hizo hincapié en las fracturas que vivió el movimiento sindical durante la gestión de Menem y aseguró que su caída tuvo que ver con las resistencias que impuso el sindicalismo. A poco de andar el gobierno de Menem se volvió a fracturar el movimiento sindical entre la CGT San Martín y la CGT Azopardo, que la CGT Azopardo con cabeza de Ubaldini quería seguir resistiendo las políticas de ajuste que iban a ser peores en la época de Menem, y hubo un grupo, aquellos que participaron con Alfonsín fueron parte de la CGT San Martín y colaboraron con Menem, hasta que hubo un acuerdo en 1990 de unificarse, y ahí se fracturó, nos fuimos un grupo de gremios que comenzamos a construir el Congreso de los Trabajadores Argentinos, que en 1994 convocó a la marcha federal con otros sectores, y en 1996 construyó una nueva central en la República Argentina, y existieron resistencias que significaron la caída de Menem a partir de 1997 y la imposibilidad de su reelección y, por supuesto, el repudio a toda la política neoliberal. En las elecciones presidenciales de octubre de 1999 triunfó la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación y asumió la presidencia Fernando de la Rúa. En un contexto de crisis económica, fin de la convertibilidad y aumento del desempleo, la clase trabajadora se vio afectada en dos etapas diferentes. Patricia Bullrich, que se desempeñó como ministra de Trabajo desde octubre de 2000 hasta 2001, explicó el intento de la apertura de los sindicatos desde el gobierno y cómo luego se transformó en una relación de confrontación. Y la Alianza intentó una estrategia, una política de apertura, de mayor pluralismo en el sindicalismo. Claro, lo que pasa es que la situación de querer, digamos, generar cambios al interior del sindicalismo, cuando la situación económica, la crisis del fin de la convertibilidad y demás, generaban una situación muy compleja desde lo económico-social, digamos, tensaba mucho las relaciones y las llevaba a un punto de mucha tensión, ¿no? Que fue lo que efectivamente pasó. En la primera parte del gobierno, bueno, con la ley sindical que fue llevada adelante por el ministro Flammarique, que terminó en una situación de duda respecto a si hubo o no hubo coimas en el manejo de esa ley. Después hubo un segundo momento, cuando yo fui ministra de Trabajo, que terminó en una lucha frontal contra el poder sindical,
a partir de una discusión respecto a qué tipo de sindicatos nosotros queríamos. Queríamos sindicatos más abiertos, más plurales, transparentes, con el manejo de los fondos, con declaraciones juradas, con toda una cantidad de temas que el sindicalismo no quería discutir, ¿no? El 19 de diciembre de 2001, De la Rúa decretó el estado de sitio y se produjo una grave represión que provocó 27 muertos los días 19 y 20 de diciembre. La rebelión popular se agravó y De la Rúa debió renunciar, habiendo completado apenas la mitad de su mandato. Con la fuerza debilitada por la recesión y la alta desocupación que produjo la crisis de 2001, el gremialismo reconstruyó su poder con la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada. A partir de 2003, se reimplantó la libre discusión de las convenciones colectivas de trabajo y de esta manera, el movimiento obrero recuperó el marco legal para discutir sobre sus condiciones de vida y trabajo. Además, la política de Estado favoreció la creación de sindicatos, ya que en 2003 existían 1.500 y en 2010 aumentaron a 3.000. Los trabajadores se constituyeron como un sujeto de acción política e incrementaron su participación en diversos planos de la vida social. Con la generalización de las paritarias aumentaron los salarios y disminuyeron el trabajo en negro y la precarización laboral. Luis de Lía, en 2003 a cargo de la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social y actual presidente de la Central de Trabajadores Argentinos, opinó que el kirchnerismo le dio un rol fundamental al sindicalismo. Yo creo que el kirchnerismo le asigna a los sindicatos un papel central en lo que yo llamaría la ampliación de derechos de los trabajadores y jubilados y lo que es la distribución de la renta nacional. Creo que en eso el kirchnerismo ha cambiado sustancialmente la historia, devolvió las paritarias, devolvió el Consejo del Salario, instrumentos claves de equidad, ¿no? Con un escenario donde la exportación de commodities como la soja aparecían como eje de la economía, el sindicato de los camioneros al mando de Hugo Moyano cobró protagonismo. En ese marco, comenzó a erigirse en la expresión más relevante del poder sindical de la primera década del siglo XXI. Alderete destacó que el movimiento obrero poco a poco está tomando conciencia de la importancia que tiene que intervengan en la política. Los trabajadores también debemos hacer política y no dejar que la política la hagan los políticos tradicionales, porque de la mejor manera que podemos defender nuestros derechos, no solo la lucha sindical, economicista que hacemos, sino que también tenemos que hacer política, ¿no? Creo que eso es lo que ha faltado y creo que muy lentamente creo que los trabajadores nos vamos dando cuenta que también tenemos que hacer política, ¿no? Porque dejar la política para que hagan otros, nos pasa siempre lo mismo, de que son otros los que hacen aprobar o presentan proyectos de ley y que realmente que quieren hacer creer al movimiento obrero que es beneficio de ellos, pero vemos de que es en contra de nuestro beneficio, ¿no? Con el apoyo de Néstor Kirchner, Moyano se convirtió en el jefe del PJ bonaerense y quedó como vice del justicialismo nacional luego de la muerte del expresidente. Fue el principal defensor sindical del modelo y alineó a varios gremios relevantes detrás del kirchnerismo. Con la muerte del exmandatario, la relación entre el líder sindical y el gobierno cambió 180 grados. Cristina Fernández de Kirchner, que asumió la conducción del país, aceptaba la alianza con Moyano más por necesidad que por convicción. La pelea del poder entre el gremialista y la presidenta se insinuó antes de que obtuviera su contundente triunfo en las elecciones de octubre de 2011. La ruptura se aceleró con el armado de las listas para las elecciones de 2011, cuando Moyano pidió el cargo de vicepresidente de la Nación para un hombre del sindicalismo. La mandataria no solo desoyó ese reclamo, sino que tampoco le concedió los lugares que pretendía para los gremialistas en las listas de candidatos a legisladores. El dirigente renunció a la conducción partidaria y finalmente el gobierno consiguió echar a Moyano de la conducción cegetista y reemplazarlo por el metalúrgico Antonio Caló. Moyano pasó de aliado incondicional a principal opositor. La pelea acentuó la atomización del movimiento obrero. En la actualidad coexisten 3 CGT y 2 CTA. El 17 de julio de 2012, Cristina Fernández de Kirchner se reunió con más de 50 sindicalistas y recalcó que la división de la CGT no le hace bien a nadie. Sostengo que la división del movimiento obrero solamente le sirven a pequeños círculos
que usufructan de la división del movimiento y que realmente no le hacen bien al país. Yo sinceramente aspiro a una sola CGT, a que esté unida. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, José Luis Mataza, criticó la gestión kirchnerista por no apostar a la pluralidad sindical. Y tomo la perspectiva que este gobierno y esta década kirchnerista no le otorgó la personería a la CTA, lo pongo en un plano de igualdad que los gobiernos anteriores. Nosotros desde ATE defendemos un modelo sindical abierto y de participación de los trabajadores, y con respecto a las convenciones colectivas de trabajo hemos tenido los mismos problemas con el kirchnerismo que hemos tenido con otros gobiernos. Optan por discutir con un solo sindicato, hay un pensamiento único de unicato y no se apuesta a la pluralidad sindical, a que cada trabajador pueda elegir libremente quién quiere que lo represente. Me parece que hace falta una reforma de la ley 23.551, que es la ley de asociaciones profesionales que regula el sindicalismo. Tenemos un sindicalismo hoy aún vigente que apuesta a un solo sindicato por rama, y eso va en contra de la pluralidad sindical. En ese sentido no ha habido diferencias en estos 10 años. A lo largo de estos 30 años de democracia, el movimiento sindical ha mutado tanto en su composición como en sus líneas de conducción y en su postura en relación a los gobiernos democráticos. A modo de conclusión, Víctor de Genaro ofreció una visión sobre los cambios en el sindicalismo.